Bueno, estamos de vuelta y como les dije, voy a resolver el parcial que es de diciembre. Yo no me acordaba. Yo creí que era noviembre. Si es que de hecho tenemos como un retardo, porque empezamos, mm, digamos, por la pandemia y por tantas cosas, como que se fue moviendo y por eso es que ahora, aparentemente, no va a haber veranos, entendí, me contó Kevin, y este, para empezar en septiembre, digamos, para tratar de emparejarse otra vez. Con razón, este examen fue en diciembre, el primer parcial de este curso. Entonces, aquí el ejercicio clave, que yo siempre ahora estoy haciendo eso, tengo un ejercicio sobre el cual hago varias preguntas y después hago aparte la hice. De hecho, yo les envié un correo por módulo 7 explicándole cómo era la estructura del parcial del lunes próximo. ¿Ok? En este caso les dije que tenían una transmisión cuaternaria, ¿ok? De hecho, no estoy segura si es que no veo arriba. Ajá. Les di las bases, ¿ok? De la transmisión cuaternaria y fíjense que es un trocito de sinusoide, otro trocito de sinusoide. ¿Ok? Esto es importante, eh, digamos, no lo podemos tomar a la ligera y por eso les hice la primera pregunta. Fíjense, bueno, déjenme mirar varias cosas. En primer lugar, aquí todo el mundo depende de este símbolo. Después les comentaré algo sobre el proyecto, ¿no? Que en el enunciado puse en vez de F símbolo puse F muestreo y generé un caos ahí por eso. Pero bueno, después les hablo de eso. Lo cierto es que aquí observamos, ¿verdad? Que tenemos uno, 2, 3, o sea, un número de ciclos enteros, eso es importante. Aquí también tengo un solo ciclo, o sea, un ciclo completo. Y observo también que aquí hay una frecuencia de 9 Fs, porque aquí dice, pongan atención, 2 por pi por F portadora. 2 por pi por F portadora implica que aquí es 9 Fs. Lo que significa es que entre símbolo cabrían 9 ciclos de la misma señal. ¿Ok? Entonces definí que este trozo de sinusoide tiene una duración de T1, que es TS tercios, ¿ok? Y este tiene una duración de 1/9 de TS, porque entre 0 y 8/9 de TS está apagado. ¿Ok? Entonces esto que acabo de decir son cosas básicas de trigonometría, manejo de sinusoides, saber entender. ¿Ok? Y entonces aquí la primera pregunta, bueno, y así como va a pasar en el examen, que muchas cosas van a depender de algún dígito. Aquí, por ejemplo, usé el penúltimo dígito de la cédula. En este no lo he definido, no he terminado de diseñar el examen con detalle. Entonces aquí dice, la primera pregunta dice lo siguiente. Sin hacer ningún cálculo, justifique A, la ortogonalidad de las bases y B, el hecho de que la amplitud de la base U2 sea mayor que la amplitud de la base U1. ¿Ok? Sin hacer ningún cálculo. Entonces, a pesar de que se dice que no haga ningún cálculo, uno sí en su mente tiene que una forma de verificar si dos señales, en este caso dos bases son ortogonales, es integrar en el periodo de tiempo, que en este caso este símbolo, integrar el producto de las dos. O sea, tendríamos que hacer uso 1 por uso 2. Y entonces aquí ya nos hemos acostumbrado a darnos cuenta, e incluso hay personas que lo usan en ocasiones indebidamente, que si esta señal que tiene una duración finita y esta otra señal que tiene una duración finita, si esta está prendida mientras esta está apagada y viceversa, entonces yo puedo asegurar que su producto da cero. Y si su producto da cero, la integral da cero, obviamente. Entonces eso era lo que bastaba decir. Las bases, cuando una tiene valores no nulos, la otra tiene un valor nulo y viceversa. ¿Ok? De manera que eso me garantiza que son ortogonales. ¿Por qué aquí es raíz de 18 entre TS y aquí raíz de 6 entre TS? Si la sinusoide tuviese un número entero de ciclos en TS, como lo tienen, y este, eh, tiene un número entero de ciclos en TS,
¿verdad? Uno sabe que la amplitud de esto es raíz de 2 entre TS. Pero aquí no es así. Y no es así porque la sinusoide tiene una duración en tiempo menor que para que la energía sea unitaria se compensa con una amplitud mayor. Y fíjense que en efecto esta dura menos y la amplitud es más grande. Y eso es todo. Reforzar el hecho de que la energía de todas las bases es unitaria. ¿De acuerdo? Entonces, esta es la primera pregunta solamente. Luego dice, aquí empezaba el ejercicio realmente. Debe construir, cada uno de ustedes, de los estudiantes, tenían que construir una constelación que tenga 4 símbolos que por supuesto vamos a llamar S1, S2, S3 y S4 y que dependen de las bases ya definidas. Condiciones que no se pueden saltar. Quería que fuese cuaternaria, obviamente es una modulación, ¿no? Fuese cuaternaria, cada uno tenga diferente energía. ¿Y eso qué significa? Que las distancias radiales de cada símbolo deben ser diferentes, en el que se aprecie, y eso lo podemos hacer perfectamente en la constelación, que en algunos de ellos sean ortogonales entre sí y que otros sean polares. ¿Ok? Entonces, claro, la idea mía es que cada quien tenía un ejercicio distinto. Sin embargo, yo y eso pasó, mucha gente se fue hacia los ejes, sobre todo porque arrancaron con la ortogonalidad. Entonces, por ejemplo, de inmediato tú pones un símbolo aquí y uno aquí, listo, ya tienes perfectamente la ortogonalidad garantizada. Como te piden diferente energía, bueno, a este le puse 3 y a este le puse 2. Ah, pero espérate, porque me exigen polaridad. O sea, puedo hacer polaridad con esto. Ay, me he puesto el puntero. Vamos a ponerlo rojito, sí, como siempre. Entonces, aquí yo puedo hacer polaridad con esto, o sea, he podido poner poner aquí un -5, por ejemplo, pero decidí poner en la base US1, uno con distancia radial igual a -1. Entonces, fíjense que ya tengo, hasta ahora tengo 3 símbolos, los 2 que garantizan ortogonalidad, los 2 que garantizan polaridad, y bueno, el otro lo podía poner en donde sea, pero eso sí, con energía distinta. Entonces, por comodidad lo puse en 0, ¿ok? Y me quedó esta transmisión, ¿ok? Entonces aquí agregué algunas cositas que no se pedían, porque en esta parte lo que decía era construya su señal, porque ahí es que va a arrancar el ejercicio. Y después explique cuáles son los ortogonales y cuáles son los polares. Entonces, en este caso, con este dibujo y esta explicación bastaba. Satisface todo lo que yo pedí, que tengan diferentes energías, que hay algunos que sean ortogonales, otros polares. ¿De acuerdo? Y ahí se acababa la parte B. Pero aquí yo aproveché de este, eh, colocarles esto, ¿verdad? Porque eh, una de las cosas que uno puede obtener de la constelación es la potencia de transmisión. Entonces, fíjense que hay una asociación, cada energía se pesa por su probabilidad. Entonces, si yo quisiera escribir esto de una manera también individual, claramente tengo que sumar las potencias de cada uno por la probabilidad también. Entonces sería como 0.25P1 más 0.25P2, etcétera, etcétera. Y lo importante es que, por ejemplo, E1, que se calcula como, ¿cuál es E1? Este. La distancia radial de este sería 9. Entonces, eso está asociado a una potencia, ¿verdad? Por T símbolo. Entonces, eso lo puede hacer usted, así como lo separamos para la energía, lo podemos separar para la potencia. Y yo le puedo pedir, por ejemplo, cuál es el símbolo que disipa mayor potencia dentro de la señal transmitida. Es decir, usted digamos, S1 es una señal de energía, su potencia vale 0, igual S2 y S3, pero la señal real que es transmitida es una secuencia de símbolos, en este caso de 4 símbolos que suceden aleatoriamente. Evidentemente que el gasto de potencia de cada uno de ellos dentro de la señal va a estar asociado a la distancia radial. Entonces, sin tener que calcular como tal la potencia de cada uno, es obvio, porque todos
se transmite a la misma velocidad para todos, ¿no? Entonces es obvio que el que tiene mayor distancia radial es el que usted escogería. Si yo les preguntara eso, yo les podría preguntar cuál es ese símbolo o determinar la energía de ese símbolo o la potencia, cualquiera de esas cosas. Entonces eso lo agregué, aunque no formaba parte de la pregunta del examen. La pregunta B era construir la constelación y decir cuáles eran ortogonal y cuáles polar. Luego aquí, y aquí me voy a detener porque estoy empezando a revisar los proyectos y creo que me falta insistirles en algunas cosas, ¿verdad? Dice, describa, justifique y dibuje un estimado de la densidad espectral de la señal que usted construyó, solamente el lado positivo para que sea menos fastidioso. Y yo exijo mucho que me digan dónde están las componentes espectrales y cuáles son los cortes de los sinks, ¿no? Y todo esto que estoy, hay por supuesto los anchos de banda, que ayer les hice énfasis en que eso es una cuestión que de señales tendríamos que insistir, que los anchos de banda de una señal, si usted tiene el espectro bilateral, se miden solo para el lado positivo, porque el lado negativo no existe, es decir, es un modelo matemático. Entonces, los anchos de banda se definen para el lado positivo, ¿ok? Entonces, en este caso particular, fíjense que era totalmente sinusoidal, y fíjense algo que yo les generalicé y que muchos hasta ahora he revisado nada más que 4 proyectos. Muchos generalizaron adecuadamente. Alguien dijo que como la señal era pasabanda, entonces la densidad espectral era un sin cuadrado, y eso no es verdad, porque un FSK, su densidad espectral no tiene un sin cuadrado, tiene 2. Entonces, en general, lo que yo les dije es que si usted tiene una modulación de amplitud sola, fase sola o amplitud y fase combinada, usted puede asegurar en ese caso particular, ¿verdad? Que va a tener un sin cuadrado alrededor de la frecuencia de portador. ¿Ok? Y aquí uno se da cuenta que obviamente hay una modulación, ¿verdad? Porque cambian las amplitudes y eso, digamos, como se intercalan uno con otro y no, digamos, no, ¿cómo les explicaré? No necesariamente empatan, porque, por ejemplo, si viene este símbolo y después viene uno como este, evidentemente ahí hay como una discontinuidad y hay como un cambio, una especie de cambio de fase. Entonces aquí usted puede arrancar y decir, mira, yo no sé, ¿vale? Pero yo creo que eso debe tener un sin cuadrado. Y entonces por eso tenían que conocer cuál era la frecuencia de portadora, que era 9F símbolo. ¿Ok? Porque yo aquí les pedía que este símbolo tomara un determinado valor en función de, en este caso, el penúltimo dígito de la cédula. ¿Ok? Muy bien. Entonces, esa aclaratoria por un lado. Ahora bien, otra de las cosas que yo he insistido es que usted tiene que darse cuenta que las transiciones más bruscas, o sea, menor tiempo, mayor ancho de banda. Entonces, en una modulación de amplitud y fase clásica, ¿verdad? En donde los símbolos duran todo T símbolo, o sea, las sinusoides estarían prendidas durante todo T símbolo, ¿verdad? Esto es la frecuencia de portadora y esto sería la frecuencia de portadora más F símbolo y esto sería la frecuencia portadora menos F símbolo. Pero en este caso no es así. Usted tiene que tomar, en este caso, la sinusoide que dura menos tiempo encendida. Estamos hablando de este caso. ¿Ok? Es decir, fíjense que tenemos una duración de T símbolo noveno, porque si todo esto es 8 novenos de T símbolo, esto es un noveno de T símbolo. Por lo tanto, hay una multiplicación automática de esa situación, ¿verdad? Y entonces ahora, en vez de tener el corte, bueno, aquí lo puse ya de una vez como el ancho de banda, fíjense. En una normal, que dura todo T símbolo, este ancho de banda es 2fs, ¿ok? De aquí a aquí es 2fs, porque es fc más fs, fc menos fs. Pero aquí, como las sinusoides duran la novena parte del símbolo, quiero decir, la más cortita, tienen que tomar la más cortita, que es la que predomina. Entonces, el ancho de banda se multiplica por 9.
El ancho de banda original era 2F símbolo y ahora es 9 veces ese valor. ¿Ok? Entonces, digamos que ya nos damos cuenta que el sin cuadrado no es tan simple como el que vimos en Quan, por ejemplo. ¿Ok? Ok. Pero además, cuando yo les explicaba cómo obtener la DEP, ¿ok? Déjenme ponerle aquí no, este no, debió poner el de tiempo. Bueno, no importa. Vamos a tratar de irme aquí a la expresión. ¿Cómo lucen estas señales de acuerdo a la constelación que yo puse aquí? Bueno, voy a tener símbolos que son proporcionales a cada base. No sé, 8 veces ese, una vez este, menos 2 veces este, no importa. Pero cuando yo veo o cierro los ojos, yo siempre digo que cierro los ojos e imagino cómo luce la señal, deben tener muy claro que aquí, digamos, eh, yo puedo representar perfectamente esa señal completa como la suma de dos señales. ¿No? Una sería esta y otra sería esta. De tal manera que cuando esta existe, la otra está apagada y cuando viene el otro símbolo prendido, esta está apagada. Por ejemplo, lo que quiero decirles es que cuando usted las vea, por ejemplo, fíjense estas dos pegadas, estos dos que serían un símbolo que yo no tengo en mi constelación, pero por ejemplo un símbolo que es exactamente igual a U1 y otra que es exactamente igual a U2. Lo que les voy a decir, lo que cambia es que las amplitudes cambian, simplemente, pero no importa. Para lo que les voy a explicar, me basta que se den cuenta que cuando usted eh, ¿cómo se dice? Desmenuza la señal total en los cuatro símbolos, usted va a observar que va a aparecerle muchas veces sinusoide y cero por largo rato. ¿Ok? Eso, este, si uno tiene polaridad, por ejemplo aquí, si uno tiene, por ejemplo, 2 y menos 2, si yo tuviese 2 y menos 2, alguien me dice, bueno, profesora, sí, es verdad. Usted tiene una sinusoide y el resto apagada, pero también tiene otra sinusoide, que es el negativo de esa sinusoide apagada. Es decir, que eso se parece un poquito a PRK. Entonces, déjeme mi sin cuadrado tranquilito. Digo, sí, 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 pero es que el problema es que para empezar, como las energías son distintas, no es cierto que eso va a ser un PRK, ¿no? Eso no es cierto porque las amplitudes van a ser distintas. Entonces vamos a tener algo diferente, entonces más bien se va a parecer a O o K. ¿Ok? Entonces, es muy probable que aparte del sin cuadrado aparezcan las portadoras. ¿Ok? Pero además, como voy a tener símbolos que son un pedacito prendido y el resto en cero, eso se puede parecer a, por ejemplo, OK, ¿verdad? O también a los casos unipolares banda base, en donde aparecían también líneas espectrales en otros lados. Entonces, ¿qué hice yo? Bueno, yo hice una simulación usando el programa que les ofrecí y voy generando las señales que yo quiero. Ya allí ya yo había modificado el programa para tener sinusoides de diferente tamaño, ya ustedes lo tienen ya hecho, y este fue el resultado. Entonces, en primer lugar, bueno, yo lo hice para un caso, para yo mostrarles la respuesta, yo escojo un número de cédula, o sea, un número para poner los valores de n que me den números concretos para poder hacerles una gráfica específica, ¿no? Entonces escogí 5. Fíjense que esta tabla la hice yo en Excel cuando diseñé el examen y lo hago siempre así. Igual para los proyectos. Yo en los proyectos, como les puse asignaciones distintas, yo tengo tablas de Excel con resultados, porque si no, me costaría mucho corregir, ¿no? Bueno, de hecho me cuesta mucho, pero para que me cueste un poquito menos. Entonces aquí yo puse los valores de n desde 0 a 9 y puse el valor de t sub s para cada caso, el valor de la frecuencia de portadora, el valor de f símbolo, que es el inverso de t símbolo, y aquí puse desde dónde iba y hasta dónde llegaba el sin cuadrado. ¿Ok? Y fíjense que todos, para los datos del ejercicio, todos, el sin cuadrado llegaba a cero. Claro, aquí se ve, fíjense que no es exactamente un sin cuadrado, porque evidentemente tengo dos símbolos distintos involucrados, o sea, tengo sinusoides de diferente duración. Entonces no da exactamente igual que si los dos símbolos duraran lo mismo, ¿no? Fíjense que tiene una forma media extraña,
tengo la portadora, tengo la línea de portadora, más un montón más que se deben a la unipolaridad. Entonces, en los proyectos, a la mayoría, las DEP, aunque eran ejercicios distintos, a la mayoría en la DEP aparecía una portadora y había que explicarla. Es decir, yo les decía que ustedes intuitivamente dijeran teóricamente cómo creía usted que iba a ser la densidad espectral. Y aquí había por lo menos que decir que había portadora, porque usted veía ahí un OK escondido, ¿no? O varios OK, mejor dicho, escondidos. Entonces, con eso me bastaba. Pero si usted hila un poquito más fino, se da cuenta que el hecho de tener formas de onda que parecen unipolares, o sea, como que si fuese otra señal, digamos, tiene este valor de T símbolo, tiene este valor de T símbolo y tienes varios T símbolos en cero, como que si vinieran varios símbolos. Entonces ahí aparece ese concepto que nos aparecía a nosotros en retorno a cero unipolar. ¿Okay? Entonces, ¿por qué? Por cierto, porque esto se puede ver también como una sinusoide multiplicada, ¿verdad? Por un pulso rectangular, un pulso de tipo retorno a cero o con otro ancho. Por eso aparecen todas esas líneas espectrales. Entonces decía que en las correcciones que he visto, eh, la gente decía que, por ejemplo, vamos a suponer que decían correctamente que como se veía una modulación de amplitud y fase, entonces podíamos tomar como modelo el sin cuadrado. Bien, como duraban todo este símbolo, por ejemplo, entonces no hay problema. El ancho de banda es el estándar de todas las modulaciones de amplitud y fase que vimos. Está bien, pero después en el resultado práctico, que por cierto, algunos no saben cómo hacer zoom porque les da miedo cortar la portadora. No, 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 no. Usted hace una muestra lejana y lo que se ve es un palito y después usted hace un zoom así, así. No importa que esto lo corte, ya yo lo vi para yo poder ver la forma del zinc. Hubo gente que no hizo ese zinc cuadrado y no hay forma de ver los cortes si se relacionan realmente con los datos que usted ingresó. ¿Okay? Entonces, bueno, esto es lo que ustedes tenían que dibujar. Normalmente uno lo dibuja con más forma de sin cuadrado. Usted podía dibujar que tenía que ser algo así y que los cortes eran efectivamente diferentes. No era FC más F símbolo, sino que se multiplicaba por 9 veces. ¿Okay? Y que aparecía la portadora por el efecto OK. Ok, vamos a la parte D que dice, asuma que la señal pasa por un canal que la atenúa 20 dB, la contamina con ruido térmico y que luego es recibida por un receptor Gram-Schmidt. Dibuje la constelación a la entrada del receptor y determine los valores de Y1. Claramente que como aquí hay dos bases, hay dos ramas de Gram-Schmidt. Entonces me pedían solamente unas. ¿Okay? Entonces, no se les ocurra pensar que yo pretendía que usted tomara estos símbolos, los símbolos, cualquiera de ellos, lo multiplicara por esta función matemática, después la integrara. No, no, no. Usted aquí tenía que hacer lo siguiente, comprender o recordar que cuando usted tiene la constelación a la entrada del receptor, usted agarra cada símbolo y lo proyecta sobre, por ejemplo, la base o sub 1 y eso le da los valores de Y1. No tiene que estar pasando el símbolo de alguna manera. Entonces, bueno, esta es la constelación en mi caso, ese fue el ejercicio que yo hice para mí, digamos, y después que se los mostré como en la clave que yo envío después cuando estoy corrigiendo el examen. Y esta es la atenuada. Fíjense que lo hice rapidísimo porque como es 20 dB, que lo hemos usado tanto, la potencia se divide entre 100 y el voltaje entre 10. Entonces lo que era 3, ahora es 0.3, menos 0.1 y 0.2. Entonces, repito, ya usted tiene la constelación atenuada y ahora usted dice, bueno, yo no pinté el receptor nunca, no, no lo pinté. El receptor Gram-Schmidt por la rama U1, ¿verdad? Multiplica por U1, integra y este es Y1, este es Y1 de T. Pero en realidad a mí me interesa es el pellizco que yo doy de Y1 que se llama Y1 de T0.
Bueno, ¿cuáles son los valores de Y1 de T0 posibles aquí afuera? Usted agarra cada símbolo y lo proyecta en un sub 1. Oído al tambor. La proyección de este símbolo en un sub 1 vale menos 0.1. La proyección de este símbolo en un sub 1 vale 0. La proyección de este símbolo en un sub 1 vale 0.2. Y la proyección de este símbolo en un sub 1 vale 0. ¿Okay? O sea, estos dos símbolos tienen proyección 0. En cambio, si ahora vemos la proyección en un sub 2, pasa lo contrario, que la proyección sobre el eje U sub 2 es 0 y para estos tres la proyección es 0, porque no tienen proyección en U sub 2, no tienen componente U sub 2, ¿de acuerdo? Entonces por eso aquí está Y1, los valores posibles son 0, menos 0.1, 0 y 0.2, que es lo que les acabo de decir. En este caso comencé creo que por U sub 2. 0 menos 0.1, 0 y 0.2. O sea, empecé proyectando el símbolo que no tiene proyección en U sub 1. Y para el caso de las proyecciones en U sub 2, este es el único que tiene una proyección no nula, que es la componente U sub 2. Este símbolo se llama 0.3 U sub 2. O sea que estos valores son simplemente las coordenadas de cada símbolo relativas a U sub 1 y U sub 2. En este caso, aquí a la salida tenemos solo los valores de Y1, no podemos tener esto, y en la rama de abajo tendríamos estos valores posibles, que serían las proyecciones sobre U sub 2. Entonces, fíjense que es importante que tengamos eso claro porque nos ahorramos una cantidad de trabajo enorme. ¿Okay? Sobre todo porque a veces yo pido esos valores de Y1 para, por ejemplo, detectar umbrales y hacer una probabilidad, como yo la llamo, a mano o a pie, es decir, utilizando las condicionales. Para las condicionales necesito voltajes y umbrales. ¿Okay? Ahora les pido que determinen la cota superior de la probabilidad de error y no les di el valor de eta. ¿Okay? Entonces aquí tengo que trabajar sobre esta constelación y tengo que para cada caso ver cuál es la distancia mínima. Déjame ver por cuál símbolo empecé aquí, el que tiene 0.3. O sea, empecé con el símbolo U sub 2. Entonces, déjame borrar aquí. El símbolo sub 2, su vecino más cercano es este que está aquí. Y la distancia es 0.3. Eso me lleva, perdón, a este factor de min entre raíz de 2 eta. ¿Okay? El siguiente, por ejemplo, puede ser este, y este tiene una distancia de 0.1, una distancia de 0.2 y una distancia de 0.3. O sea que para el símbolo 3, el vecino más cercano tiene una distancia de uso 1, o sea que está aquí. ¿Okay? Pero es que hay otro que también tiene distancia de uso 1, ¿verdad? Porque este tiene como vecino más cercano pero este tiene como vecino más cercano este. O sea que hay dos Q con 0.1. Y finalmente tenemos este símbolo, ¿verdad? Cuyo vecino más cercano es este y la distancia es 0.2. Entonces me genera este término que está aquí. Entonces yo le digo, no me sirve. Tienen que simplificarlo. Entonces tienen que escoger solamente aquellos términos que tengan las distancias, digamos, que sean significativas. Porque mientras más grande sea el argumento de la Q, el resultado va a ser más chiquitico y lo puedo despreciar. Entonces usted podría dejar, por ejemplo, este valor. ¿De acuerdo? Ok. Perdón. Ok. Entonces ahora el siguiente punto dice, suponga que la potencia de transmisión se duplica y la velocidad se triplica. ¿Cambiaría la constelación? Eso es importante porque fíjense que no está cambiando el sistema, está cambiando valores del sistema, como la potencia de transmisión y la velocidad. Entonces, para comenzar, si yo les pidiera que me graficaran sobre una curva de probabilidad de error, usted tiene hasta ahora una sola curva. ¿Okay? Y está parado en un solo punto en este momento. ¿Okay? ¿Qué pasa? Que si usted cambia la energía, se va a mover, pero sobre esta curva. ¿Okay?
¿Cómo sé si me voy a mover? Bueno, hay que calcular el nuevo valor de la energía, porque fíjense, si yo duplico la potencia de transmisión y triplico la velocidad, el tiempo de símbolo se divide entre 3. Multiplico por 3 F símbolo, implica dividir entre 3 T símbolo. De tal manera que ahora usted tiene 2/3 de la original. Es decir, que en efecto está sobre la misma curva, vamos a ponerla aquí ahora, está sobre la misma curva, antes estaba aquí y ahora al tener una energía más pequeña se está moviendo a la izquierda, de manera que tiene otro valor de probabilidad de error más grande. ¿Ok? Entonces, esto es una de las formas que yo uso para que ustedes manejen las curvas. En otras, no sé si aquí lo hice, no. En otras ocasiones, ¿verdad? Yo les pedía o les pido, en muchos casos, que ustedes una vez que tienen por ejemplo, en este ejercicio, creo que en este ejercicio que es el parcial anterior, sí, aquí les pido que hagan comparación, por ejemplo, con un caso de tipo no retorno a cero polar o sencillamente una modulación de amplitud y fase. Esto podría ser una modulación de amplitud y fase, ¿no? Perfectamente. Entonces, fíjense que termino calculando las probabilidades y ahí puedo, no, tampoco dibujé curvas aquí. En este tampoco creo que dibujé curvas. Bueno, pero suelo hacer alguna de estas cosas. En este ejemplo, miren este ejercicio, pues ya se me va a acabar el tiempo. Este examen y todos los anteriores hasta el 2019 están resueltos. Y en módulo 7 hay en la raíz, o sea, no metido dentro de las unidades, unidad 1, unidad 2, sino en la raíz, hay algo que se llama links para los videos de los exámenes resueltos. Entonces están todos resueltos menos el que hice hoy. Ahora sí lo vamos a tener porque yo lo voy a subir a YouTube y voy a agregar ese link, ¿no? Pero lo que quiero decir es que esto no se angustien porque eso está resuelto y está el video. Y además está el PDF con los exámenes, que eso sí lo monté ya. Bueno, entonces fíjense que este era el examen, el último, el de diciembre de 2021, y lo siguiente fue, al igual que en este examen, un ejercicio de Easy de 3 puntos. Y aquí voy a hacer exactamente lo mismo. Tengo un banco de ejercicios de Easy, y entonces va a aparecer como el quiz, pues, que va a aparecerles a cada quien una pregunta probablemente distinta y tiene un peso de 3 puntos. Esta parte siempre él tiene el peso más fuerte y de hecho me interesa tanto que los dos proyectos están relacionados con este tema. O sea que lo que estudien le va a servir no solamente para pasar el examen, sino para resolver el proyecto más fácilmente, los dos proyectos. Así que bueno,